Concepto de antropología, ciencia de estudio científico y humanístico del hombre y su entorno. Desde la perspectiva de la evolución, estudia tanto las sociedades actuales como las culturas y sus civilizaciones, las cuales ya están desaparecidas. En el caso de algunas de estas culturas, solo quedan restos de vestigios o ruinas. Esta ciencia aborda cuestiones básicas de la existencia humana, estudia la humanidad y su diversidad cultural, social y biológica, al igual que las relaciones interpersonales y los modos de comportamiento social. Tarea de la antropología. El campo de estudio de la antropología es muy amplio. Abarca sociedades actuales, así como las culturas ya desaparecidas, de las que solo quedan vestigios o ruinas y que fueron la base de civilizaciones posteriores. La tarea de la antropología consiste en estudiar las diferentes formas de vida del hombre en cualquier región del mundo y en todo tipo de ambientes físicos. Entre los diversos temas de estudio se encuentran la aplicación de métodos genéticos en estudios de antropología física, el lugar que ocupa la religión en la vida humana y las relaciones de parentesco. También estudia el folclore de los pueblos originarios, las diferentes formas de pensamiento de las sociedades humanas y la diversidad del lenguaje a través del tiempo. En la antropología física, los antropólogos, conjuntamente con los antropólogos físicos, han logrado un amplio conocimiento sobre morfología cambiante de los antiguos pueblos, que ha permitido reconstruir la larga y compleja historia del desarrollo evolutivo del hombre. Por otra parte, otra rama de la antropología, la cultural, estudia y registra las diferentes formas de vida del hombre en comunidad. En cuanto a los antropólogos que estudian el lenguaje, ellos se encargan de registrar las diferentes formas de hablar una misma lengua a diferentes poblaciones, señalando las diferencias. Además, estudia cómo surge el lenguaje y sus transformaciones a través del tiempo, así como la descripción estructural de varios cientos de lenguas habladas en el mundo de hoy. En conclusión, la antropología estudia al hombre como una totalidad, una criatura que se adapta a su ambiente a través de un complejo proceso de interacción biocultural. Historia de la antropología y sus precursores. Oficialmente la antropología como ciencia comenzó en el siglo XIX, sin embargo, yace el interés por otras culturas y el estudio de su diversidad cultural. Y es lógico porque para que el estudio de las distintas culturas surja, primero debe de haber una sociedad, que de hecho comenzaron aproximadamente hace 12.000 años atrás, cuando se descubrió la agricultura que les permitió a los hombres establecerse en un lugar fijo. Las diferentes sociedades se fueron desarrollando con el paso del tiempo y por la cercanía o exploración se fueron conectando, lo que llevó a los hombres a escribir y pensar sobre las diferencias con las distintas sociedades. Existen muchos precursores tales como Cristóbal Colón, Lewis Henry, Galeno y más. Los más importantes creo que pueden ser Heródoto. Heródoto nació en el año 484 en Grecia y murió en 425 a.C. en Italia. Considerado como el padre de la antropología, observó diversas culturas en lugar como Egipcio y Persia. Su método de recopilación de información influyó en la antropología moderna. Hipócrates. Él nació en Grecia del 460 al 377 a.C. Como médico introdujo la idea de que el medio ambiente influye en las características físicas de los seres humanos, sentando las bases para el estudio del ser humano en relación con su entorno. Nació en Grecia Aristóteles. del 460 Él al vio al ser 370 humano a.C. como un animal Como médico político. introdujo la Nació idea en de que el Grecia medio del año ambiente influye en las 384 al características físicas de los seres humanos, 22 a.C. sentando las bases para el estudio del Analizó ser su humano en naturaleza social y relación cultural. con su Sus entorno. observaciones sobre la biología y la anatomía Nació en Grecia también contribuyeron a una comprensión más amplia del ser 384 humano. al Señaló su 322 carácter bípedo y a.C. destacó su capacidad de Aristóteles estudió reflexión al ser y humano debatir. como un animal Fray de político, Barnum analizando su de naturaleza Serajuno. social y cultural. Sus observaciones sobre la biología y la anatomía también Nació en contribuyeron a las una tierras de comprensión España más de amplia del ser humano. Él señaló 1444 sus a características 1590. Este bípedo y destacó su misionero capacidad de español es reflexión y conocido por su debatir. trabajo etnográfico Fray entre los pueblos Fernandino nahuas de de México, Sahagún, recopilando valiosa información nacido en detallada las sobre sus tierras de costumbres España y creencias en el de Códice Florentino, un texto 1499 a fundamental para el 1590, entendimiento de un los texto antiguos fundamental misioneros español es populares. conocido por su trabajo Charles Darwin. etnográfico entre los pueblos De nahuas 1809 a en México, 1868, recopilando principalmente valiosa conocido por su información teoría de la detallada sobre evolución sus Darwin, costumbres influyó en y la antropología creencias en el por Códice proporcionar Florentino. un marco para entender Y cómo por las último, culturas Charles humanas Darwin. pueden adaptarse y Charles evolucionar Darwin en respuesta en a su entorno. 1809 nació y murió en 1882. Aunque principalmente conocido por su teoría de la evolución, Charles Darwin influyó en la antropología al proporcionar un marco para entender cómo las culturas humanas pueden adaptarse y evolucionar en respuesta a su entorno. La antropología es una ciencia que estudia al ser humano en su totalidad, abarcando su evolución biológica, desarrollo cultural y comportamiento social.
Se divide en varias subdisciplinas como la antropología cultural, la antropología física, la arqueología y la antropología lingüística. Tiene relación con biología, ya que estudia la evolución de los seres humanos, la historia, su variabilidad y sus ya que son adaptaciones a las disciplinas condiciones que comparten métodos adversas y miradas ambientales y complementarias la para historia, entender a los seres humanos y ya su que son posición en el disciplinas tiempo, que comparten métodos y miradas y complementarias adversas para entender a los seres ambientales. humanos y su posición en el tiempo. La sociología, ya que están interrelacionadas con la ciencia política, ya que la cultura y la sociedad y la política se influyen mutuamente. La psicología, ya que en los aspectos que estudian al ser humano, pero apoyan entre sí para poder realizar sus trabajos separadamente. Apoyan entre sí para poder realizar sus trabajos separadamente. Campos de estudio de la antropología. La antropología se divide en 3 especialidades para así poder atender en su totalidad los diversos temas de estudio. Estas especialidades son antropología física, primatología, que estudia la evolución, comportamiento y vida social del hombre como animal, y su variación física, los procesos biológicos involucrados en su adaptación y la transformación de ciertos caracteres internos y externos. También estudia la evolución de la cultura. La antropología física es una de las ramas fundamentales de la antropología. Esta nos ayuda a comprender todo nuestro proceso evolutivo desde nuestros ancestros más antiguos hasta los más directos, como lo es el Australopithecus. Sabemos que por diversas combinaciones de elementos, como el carbono e hidrógeno, es que se crea el ADN y con este las bacterias. Pasaron muchos otros cambios de millones de años que resultaron en la evolución de los peces anfibios, los cuales serían la primera especie en poblar la Tierra. Después vienen los dinosaurios, las extinciones importantes como la Pérmica Triásica, la Pangea, etc. Lo que deja a los animales de menos de 20 kilos en ventaja, ya que fueron los únicos sobrevivientes a estas catástrofes. De estos evolucionan los mamíferos. Los primeros mamíferos parecidos a primates se denominan protoprimates. Eran más o menos similares a las ardillas y musarañas arbóreas en tamaño y apariencia, hasta el origen de los simios. Solemos sorprendernos con las grandes similitudes que existen entre el ser humano y los simios. ¿Acaso podrían llegar a ser igual de inteligentes que nosotros? ¿Acaso van a evolucionar? A pesar de que no abordaremos tan extensamente estas preguntas, mencionaremos los cambios más importantes que se dieron en la evolución de los simios hasta el hombre moderno. Existen numerosas teorías sobre esto, pero la que se considera más acertada es la teoría evolutiva de Darwin y el neodarwinismo, que básicamente nos dicen que el hombre evolucionó debido a la selección natural y mutaciones y recombinaciones genéticas. Entonces, esto significa que existieron diferentes etapas evolutivas y mencionaremos las más significativas. Hace unos 65 millones de años, los primates se separaron de los demás mamíferos después de la desaparición de los dinosaurios. De estos primates surgieron 2 ramas, los prosimios y los simios. Los primeros homínidos aparecieron hace entre 4 y 5 millones de años, y uno de ellos fue el Sahelanthropus chadensis, que es uno de los homínidos más antiguos que se conoce por el hombre y vivieron hace aproximadamente 7 millones de años. Más tarde, hace cerca de 4 millones de años, surgió el Australopithecus anamensis con mandíbulas particularmente parecidas a los simios. Ahora, hablando del Australopithecus afarensis, este fue el primer homínido que caminó erguido sobre 2 piernas y los que se consideran ancestros más directos del hombre moderno. Un famoso ejemplar de esta especie fue Lucy, que se descubrió en Etiopía en 1974. Otra especie fue el Paranthropus robustus, al cual no hace mucho se seguía considerando otro tipo de Australopithecus por sus similitudes. Y ahora, acercándonos más a nuestros ancestros, surge el género Homo hace 2.5 millones de años, de los que destaca el Homo habilis, conocido por el uso de herramientas simples de piedra, y el Homo erectus, que vivió hace unos 1.9 millones de años. Se cree que fue el primero en usar el fuego y desarrollar objetos más avanzados. También tenemos al Homo neanderthalensis, que igualmente usaba herramientas y armas, especialmente para la caza. Algo que destaca de ellos es que enterraban a los muertos. Y para concluir con esta sección tenemos al Homo sapiens sapiens, que es el hombre moderno, que apareció hace aproximadamente 300 millones de años en África y
se fueron extendiendo por el mundo, desarrollaron el lenguaje y la capacidad de adaptarse a diversos entornos. La vida antes de los primates fue marcada por la presencia de otros mamíferos, reptiles y dinosaurios. La vegetación era mayormente plantas con semillas, helechos y coníferas. La vida se centraba en ecosistemas terrestres y acuáticos, sin la complejidad social y adaptativa que caracterizar. La vida en la Tierra estaba dominada por organismos más simples y diversos. Durante la era paleozoica surgieron los primeros animales marinos, como los trilobites y los corales. Con el tiempo, en la era mesozoica aparecieron los dinosaurios y los primeros mamíferos, aunque estos últimos eran pequeños y nocturnos. Teorías sobre el origen de la vida. Las diversas teorías sobre cómo surgió la vida han influido en las creencias, mitos y estructuras sociales a lo largo de la historia. A medida que las culturas fueron desarrollando explicaciones para el origen del ser humano, éstas se vincularon estrechamente con las cosmovisiones religiosas y las investigaciones científicas. El monogenismo es una teoría que sostiene que todo el género humano de esta tierra procede de una misma pareja. Esta creencia fue adoptada por la civilización europea y pasó a ser parte importante del cristianismo. San Agustín defendió esta visión y la Inquisición también tomó un papel muy importante en la defensa del monogenismo. La teoría poligenista de las razas, también conocida como poligenismo, postulaba que desde nuestros orígenes los seres humanos estábamos diferenciados genéticamente en distintas razas, es decir, subdivisiones determinadas biológicamente dentro de una misma especie. Estas subdivisiones habrían sido creadas por separado, por lo cual cada una tendría diferencias fijas desde su origen. En este sentido, se trata de una teoría opuesta al monogenismo, que postula un origen o una raza única para la especie humana. Durante siglos se creyó que la vida surgía espontáneamente de la materia orgánica o inorgánica, apoyada por filósofos como Aristóteles. Según esta hipótesis, crear un ser vivo era bastante sencillo. Por ejemplo, se podrían generar gusanos, escarabajos y avispas a partir del queso, madera, estiércol o animal o cualquier otra materia putrefacta si se deja reposar unos días. Sin embargo, con el tiempo y los avances científicos, esta teoría fue refutada. El francés Louis Pasteur pudo demostrar que los seres más diminutos proceden de gérmenes que flotaban en el aire, a los cuales se les podía impedir el acceso a los alimentos mediante una filtración adecuada. Los resultados de sus experimentos fueron decisivos para desacreditar la teoría de la biogénesis, afirmando que la vida solo puede surgir de otros seres vivos ya existentes y no de manera inanimada de forma espontánea. A mediados del siglo XX surge la teoría moderna sobre el origen de la vida, que acepta la posibilidad de que la vida haya surgido de la materia inerte, aclarando que esto no es posible en las condiciones actuales, pero que si tomáramos en cuenta los millones de años que tiene la Tierra, en sus comienzos bien se pudieron dar las condiciones para el surgimiento de la materia a partir de la materia inerte. La explicación propuesta por el bioquímico soviético Alexander Ivanovich Oparin para responder a las interrogantes sobre el origen de la vida, una vez rechazada del todo la teoría de la generación espontánea, propuso que la vida habría aparecido gradualmente a partir del surgimiento de sustancias complejas de la Tierra primitiva. La teoría de Oparin aprovechó los conocimientos del científico en astronomía, a partir de los cuales sabía que en la atmósfera de otros planetas y astros existen sustancias como amoníaco, metano e hidrógeno que sirven de sustratos para obtener nitrógeno, carbono e hidrógeno respectivamente. Materiales que junto con el oxígeno del agua y de la atmósfera habrían servido de materia prima para la vida. Origen y evolución de los primates. Los primates surgieron hace más de 60 millones de años y su evolución se caracteriza por las siguientes. Paleoceno. Los primeros primates como Presiadapis, Purgatorius y Branicella prosperaron en las selvas de Europa y América. El Oligoceno. Se cuenta con un registro fósil más rico, especialmente en Egipto.
Mioceno. En África se originó el grupo de los hominoideos al que pertenecen los humanos y los grandes simios. El Plioceno. Son las sábanas que se extendieron a expensas de los bosques. Hace 6 o 7 millones de años, en África surgieron los homínidos, primates bípedos. Y hace 6 millones de años, los chimpancés y los humanos divergieron de ancestros comunes. Actualmente existen 705 especies y subespecies de primates que aproximadamente la tercera parte de ellos habitan los bosques de Latinoamérica. Los primates son mamíferos con visión binocular, los que le permite tener una visión nítida.